Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a este segundo episodio de Charlitas Code. Hoy tengo a un invitado que realmente admiro mucho, estoy aprendiendo mucho con él, aunque lo llevo siguiendo poquito tiempo, pero bueno, me voy escuchando pocas atrasado, voy leyendo lo que sube y demás. No es otro que Julio César Fernández, que bueno, os dejo que se presente y os cuente un poquito más sobre él. Un placer tenerte. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Pues nada, yo soy básicamente pues, un loco de la programación que hace 5 años montó Apple Coding, ¿vale? Justo el mismo día que Apple sacó el lenguaje Swift. Y a partir de ahí pues ha ido evolucionando y bueno, pues tengo publicado un libro sobre Swift, estoy a punto de publicar otro, publicaré en breve un libro de apps y tal, y bueno, pues ahora mismo colaboro en varios sitios de forma esporádica, pero principalmente el sitio más fácil donde podéis encontrarme es en applecoding.com, en el podcast de Apple Coding, tanto el cuasi semanal como el cuasi diario, es decir, que son de objetivo deseado semanal o diario, pero la realidad me despierta de mi sueño de vez en cuando. Sí, es bonito Y decir, quiero hacer sí, esto. pensar y decir, voy a hacer uno diario y luego pues resulta que el diario deben ser los días de Marte y tal, que tienen una rotación mayor, alguna cosa así. Y luego pues también escribo en lapelesfera.com desde hace un año y pico. Escribo menos de lo que me gustaría porque me gustaría poder tener también más tiempo, pero bueno, voy llevando pues un montón de cosas a la vez. Pero bueno, soy lo que se conoce como un evangelista de desarrollo Apple en Swift, que básicamente un evangelista pues es que mucha gente dice, oh, es que eso de evangelista, ¿qué es? Pues es un término que acuñó la propia Apple en los años 80, que define a una persona que es muy experta en un tema concreto y lo que hace es promover en comunidades que no conocen ese tema, pues el acercarse a ese tema para que descubran pues, las capacidades que tiene y convencerlos de que es una buena forma de desarrollar su trabajo a nivel tecnológico, etcétera, etcétera. Así fue como Apple empezó a meterse en el mundo profesional, a través de evangelistas de Apple. Pues bueno, chicos, como bien ha dicho Julio César, él enseña y si no conocéis el podcast, seguidlo porque doy fe de que te acerca muy bien diferentes temas. Y le voy a preguntar por dos. Uno de ellos lo escuché no hace mucho tiempo en su podcast y me llamó mucho la atención, que es el tema de Marzipan, que bueno, lo explico brevemente y si hay algún fallo, pues me corregirá. Y es la posibilidad encriptada, guardada así un poquito mal, para que lo puedas trastear si eres curioso, de hacer app que sea compatible para iOS y para Mac. O sea, sea una app que en el desarrollo sea compatible. Yo cuando escuché el podcast me quedé con una idea y ya que te tengo aquí te la pregunto. ¿Es lo que han hecho con notas, con bolsa y demás? O sea, adaptar Sí. una app o sea, es lo que han hecho, ¿no? No es más nada. Sí, lo que pasa que, a ver, ellos ahora mismo tienen, a ver, la verdad que fue bastante interesante el paso que dio Apple en ese sentido, porque no es normal que Apple hable públicamente de tecnologías que en ese momento están todavía en desarrollo y que de alguna forma adelante y cree el hype un año antes de lo que va a lanzar, que se verá en este WWDC. Básicamente, Marzipan es el nombre técnico de una librería que ahora mismo es privada del sistema y por lo tanto está prohibida al mismo sistema. Es decir, si yo quiero utilizarla en el Mac, tengo que, entre comillas, piratear el Mac y desactivarle la seguridad. Y luego además tengo también que desactivar la seguridad de los proyectos para poder acceder a ejecutar una librería privada de Apple, porque por defecto cualquier aplicación que use una librería privada no permite ser ejecutada en el sistema operativo por seguridad, ¿vale? Entonces, tienes que voluntariamente hackear el Mac para poder hacer eso. Pero esta librería privada básicamente lo que hace es coger
la librería o biblioteca, más librería framework, de construcción de interfaces para iOS, llamada UIKit, y hacerla compatible para el Mac. Hacerla compatible con una serie de transformaciones automáticas para que el paradigma del touch se convierta en un paradigma de puntero de ratón, y para que la capacidad de construcción de las aplicaciones dentro de iOS, lo que es el diseño adaptativo, ¿vale?, permita que las ventanas se puedan mover y se puedan cambiar de tamaño en tiempo real, ¿vale? Las apps que tú ahora mismo desarrollas con esta librería UIKit tienen un modelo visual llamado diseño adaptativo que une varias partes que permiten construir una app de forma que la interfaz sea capaz de adaptarse de forma automática a cualquier tamaño de pantalla, a cualquier resolución o incluso en el iPad a los diferentes modos que tenemos de app de pantalla partida o de app de pop-over que aparece, de slide over, ¿no?, que aparece flotante y la puedes cambiar de sitio, etcétera, ¿vale? Entonces, eso lo que permite es que una app se pueda adaptar a nivel de tamaño, ¿vale? Es lo que hace Twitter, es lo que hace Telegram, es lo que hace Pages, es lo que hace cualquiera de estas aplicaciones que se puede poner a pantalla partida o el mismo Safari. Entonces, cuando tú estás utilizando esas técnicas aplicadas a una ventana de escritorio en el Mac permiten redimensionar la ventana de la aplicación, y lo que hace es sustituir los eventos de pulsación del ratón por eventos de touch, por eventos sustituye para que funcionen de igual manera. Entonces, con un mínimo de adaptación, prácticamente cero, o adaptación de un par de días como mucho, porque tengas que cambiar algún componente o alguna cosa, o optimizar algún caso específico, pues tienes la posibilidad de coger una aplicación nativa de iOS y ejecutarla tal cual en el Mac y que tenga pues un funcionamiento correcto. Y la verdad que la implementación merece mucho la pena. La diferencia aquí está en que el Mac tiene su propia librería de construcción de interfaces llamada AppKit, que es una librería que tiene ya 18 añitos, ¿vale? Para lo que es el Mac, aunque AppKit como tal en realidad tiene 31 añitos, que se dice pronto, ¿vale? Porque es una librería que creó el propio Steve Jobs en Next, que fue la primera librería de desarrollo de la historia, ¿vale? Porque hasta que Next no sacó esta librería AppKit para construir aplicaciones y la librería de fundación del sistema Next, Foundation Kit, que también ha llegado hasta nuestros días a nivel de nombre, hasta que Steve Jobs no sacó eso, no existía el concepto del framework en desarrollo. No se podía reutilizar código, no se podía crear una librería encapsulada que tú pudieras colocar en diferentes proyectos y utilizarla de manera libre. Fue Next, de la mano de Steve Jobs, quien creó estos conceptos, inspirado, todo se ha dicho, en lo que descubrió en el año 78 en el Xerox PARC, cuando descubrió el famoso ordenador Xerox Alto que dio lugar a lo que es primero el Lisa y luego el Macintosh. Pues sí, has repasado. Realmente me he embobado y creo que el que nos siga habitualmente tiene que decir, tiene que estar malo, pero es que me emboba, o sea, tiene esa habilidad. Hay una cosa que me parece muy interesante que has dicho, lo de que lance algo, hable algo que no ha sido lanzado. Y me quedo hoy probando la app de TV en el Apple TV. He visto el menú nuevo, o sea, con la visualización nueva, el gesto con una barra que es nueva, la letra, y me he quedado así y digo, hostia, esto va a ser iOS 13, que realmente si lo es, me parece precioso, la transición más fluida, más... Digo, es que iOS 12.3, pero claro, también han sacado Swift 5. No sé, ando ahí un poco despistado, digo, Apple haciendo esto, pero claro, como está últimamente, como, no sé, a lo mejor he sido yo el único que se ha fijado en eso, no sé, me queda un poquito... A ver, la librería UIKit, ¿vale? Apareció como una necesidad de las pantallas táctiles cuando se lanzó el primer iPhone en 2007.
Y la última actualización de componentes que ha tenido fue en el año 2010 cuando apareció el iPad y se creó la interfaz que llamamos Split View Controller, que es la que se usa, por ejemplo, en la aplicación de mail en el iPad, ¿vale? Que tiene un maestro en la parte izquierda con todos los correos y cuando tú pulsas en el correo que quieres ver, a la derecha te muestra el detalle en tiempo real, ¿vale? Y según vas pulsando, son dos interfaces que se intercomunican a partir de delegaciones o notificaciones, depende cómo lo implementes. Desde ese año no ha recibido ningún nuevo componente, ¿vale? No ha recibido nada nuevo. Posteriormente a eso, miento, sí recibió las vistas apiladas, ¿vale? También muy interesantes, pero poco más. Es decir, los cambios que ha tenido, la incorporación de nuevos componentes, han sido mínimos. Por lo tanto, los componentes que tenemos los desarrolladores para construir aplicaciones no han cambiado prácticamente en 10 años. Entonces, el que algo no cambie en 10 años y que los desarrolladores no tengamos nuevas formas de crear aplicaciones, te limita mucho, porque al final tú en una app solo puedes poner pues, etiquetas, botones, campos de texto, controles segmentados, en fin, los componentes que tenemos en la paleta de objetos y, como tú dices, y poco más, ¿vale? Entonces, toca hacer renovación. El problema es que Swift es el lenguaje del futuro, ¿vale? Objective-C no va a desaparecer nunca, esto es algo que todo el mundo dice, no, es que claro, es que ahora Apple apuesta todo por Swift, obviamente apuesta todo por Swift, pero Objective-C no puede desaparecer porque forma parte del núcleo, ¿vale? Entonces, tendrían que pasar muchísimos años y tener un montón de cambios en ese núcleo y aún así, si quisieran quitarlo, tampoco es necesario, porque el compilador funciona igual con Objective-C que con Swift. Entonces, sí es cierto que llegará un momento en el que Swift permitirá hacer cosas que como lenguaje Objective-C no puede y entonces quedará en desuso. Pero quedan muchos años todavía y quien quiera seguir haciendo las cosas como hasta ahora podrá seguir haciéndolas con Objective-C. Swift ahora, la ventaja que tiene es que con la versión de iOS 13 llega la versión 5.1 de Swift. Y esa versión ya tiene una estabilidad binaria completa. Una estabilidad binaria de librería estándar y una estabilidad binaria de construcción de módulos, es decir, de librerías. Entonces, de esa forma, yo ya puedo construir librerías en Swift nativas que, con algunas limitaciones, poquitas, pero algunas limitaciones, porque tiene que seguir siendo retrocompatible con Objective-C y, por lo tanto, hay determinadas formas o determinados componentes que Objective-C todavía no tiene y hay que usar Swift, digamos, a media revolución, ¿vale? Pero bueno, aún así permite trabajar directamente con Swift. Eso me va a permitir a los sistemas tener nuevos componentes, ¿vale? Componentes, por ejemplo, tú conocerás la aplicación de música, tiene un componente que sube y baja y te muestra la portada del disco que no existe hoy día para los desarrolladores. También existe en el App Store. Claro, también existe en el App Store las famosas tarjetitas del App Store que pincha en la aplicación y se despliega. Eso los desarrolladores están locos por echarle mano a ese tipo de control que tampoco se puede utilizar. ¿Por qué? Pues porque están hechos en Swift, porque las aplicaciones de música, App Store, etcétera, están hechas en Swift y entonces necesita que Swift sea un lenguaje estable a nivel binario para poder colocar todo el núcleo de Swift en el sistema operativo y que, independientemente de las nuevas versiones de Swift que salgan, todo lo que se compile en ellas siga funcionando desde las versiones 5 en adelante, ¿vale? Que no haya que incorporar el binario de la librería como se tiene que incorporar ahora. Entonces, el primer gran cambio de UIKit viene ahora, ¿vale? Viene con iOS 13, con nuevos componentes, con nuevas formas de poder trabajar, con más posibilidades a la hora de trabajar. Estamos viendo un adelanto de esos componentes con la aplicación DTV que sabes que tendrá versión para Mac a partir de septiembre, o sea que es una aplicación Marzipan directamente, ¿vale? Etcétera. Entonces, todo eso nos va adelantando un poco. Y todo eso es que llega por eso, es que es cuando sale la versión, es que es lo que hemos hablado en algún que otro vídeo. Esto, hablamos mucho de nivel binario y demás. A nivel de usuario, ¿qué fluidez le puede dar a una persona, por ejemplo, como yo, que tengo un iPhone 8? A ver, ¿O no lo notaríamos? Tienes que tener en cuenta que cuando una librería está cargada de forma intrínseca en el sistema operativo, no es un componente de una aplicación,
el nivel de prioridad en el que funciona es mayor y, por lo tanto, su rendimiento por sistema es mayor. De igual manera que el código binario que se genera a partir de Swift es más óptimo que el que se genera desde Objective-C. Está más preparado contra errores, está más optimizado porque Swift tiene mucho recorrido en cuanto a la optimización de uso de memoria, de uso de procesos, tiene una forma de gestionar la memoria más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que vamos a ver es una mejora de la, principalmente de la estabilidad de las aplicaciones, ¿vale? O sea, las aplicaciones en Objective-C, y es el motivo por el que Swift existe, tiene el problema de que cuando el desarrollador no hace bien su trabajo, tienden a cerrarse porque C no controla correctamente los errores. Sin embargo, Swift es un lenguaje que está montado sobre C, por lo tanto tiene toda la potencia que tiene C, pero tiene todas las capas por encima para evitar que el desarrollador cometa errores y haga mal su trabajo. Y entonces con eso, lo que hace es evitar el primer gran problema que tienen todas las aplicaciones hoy día, que somos los que las hacemos, que somos imperfectos y cometemos errores. ¿Vale? Entonces, pues sí, en ese sentido ganamos en estabilidad y luego ganamos en velocidad porque el Swift es mucho más optimizado y permite hacer más cosas. Eso es otra parte que es muy importante. La capacidad del lenguaje es mayor que la que tenía Objective-C y se pueden utilizar programación funcional, se puede utilizar programación orientada a valores, se puede utilizar una serie de conceptos nuevos que en Objective-C no existían y que permite hacer más cosas que las que permitía hacer Objective-C como lenguaje. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco de esto, pero escuchándote hablar me recuerda mucho a Java con Kotlin en Android. Me recuerda es que está basado en lo mismo. O sea, está basado en lo mismo. Sí, Fuchsia OS, ¿no? Que se supone que es el nuevo sistema operativo de Android, que bueno, Google está con él y demás. Kotlin se puede hacer apps, se supone, en iOS. Por lo que tengo entendido, en Fuchsia con Swift igual. ¿Crees que realmente, esto ya un poquito a nivel personal, ¿no? Es lo que se perseguía con las aplicaciones híbridas, o sea, una aplicación que realmente funcione y que el desarrollador diga, a mí me gusta Kotlin, pues yo lo hago en Kotlin y va a funcionar bien, o la hago en Swift. Hay que diferenciar un tema muy importante, ¿vale? Una cosa es una aplicación híbrida y otra cosa es una aplicación multiplataforma. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Una aplicación híbrida es la que tiene conexión con la capa nativa de cada sistema, pero la interfaz está hecha en HTML, ¿vale? La interfaz es una web, básicamente. Entonces tú no ves una barra de dirección arriba y todas las opciones de tu navegador, pero lo que estás viendo es una página web, ¿vale? Es una página web escrita con HTML5, con CSS y con JavaScript. Un desarrollo multiplataforma nativo es otra cosa diferente, ¿vale? Es, por ejemplo, Xamarin, es, por ejemplo, lo que ha hecho ahora Kotlin Native, ¿vale? El plugin de Kotlin para nativo, que lo que permite, o por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Flutter, ¿vale? Que es una librería de Google que se programa en Dart, ¿vale? Estas librerías lo que permiten es programación nativa que no utiliza interfaces HTML y que en el caso, por ejemplo, de Xamarin permite, si quieres, utilizar directamente las librerías de Apple, pero con C# en vez de con Objective-C o con Swift, ¿vale? De hecho, en no demasiado tiempo pasará, probablemente para el próximo Visual Studio 2020-2021, depende de cómo, o tal vez una actualización del 2019, nunca se sabe, pero probablemente en alguna versión próxima de Visual Studio, como ya dijo Microsoft, incorporen Swift como lenguaje de programación, ¿vale? Para poder usarlo junto con el resto de lenguajes de programación que tienen. Entonces, a ver, yo cada vez que digo esto, la gente se me echa las manos a la cabeza, ¿vale? Android es una, como diría Steve Jobs, una bag of pain para Google, ¿vale? Es una bolsa de dolor terrible para Google, ¿vale? Si tú lo analizas, Android a día de hoy le supone a Google un problema infinito en lo que es el tema de las versiones, ¿vale? La desfragmentación de versiones que tiene el sistema operativo. Un problema infinito a nivel de seguridad, porque no todos los fabricantes
hacen actualizaciones. Cuando las hacen, solo se están comprometiendo a periodos de entre 18 y 24 meses, dependiendo del momento en el que firmaron el acuerdo. Cada uno pone su capa que le da la gana encima para tener sus propios servicios. Luego, encima, le han llegado demandas por parte de Oracle, los dueños de Java, porque consideran que lo que está haciendo Android con Java no es fair use, ¿vale? Java es un lenguaje de código abierto, Oracle no cobra nada por él, ¿vale? Forma parte de la compra de Sun Microsystems, pero Oracle considera que sí ha de cobrar por el uso de Java cuando el uso de este lenguaje y de la máquina virtual de Java y de toda la tecnología que nos rodea se aleja del fair use, del uso justo, del hola, yo quiero hacer un uso de esta herramienta, no voy a obtener un beneficio económico por ella y, por lo tanto, pues puedo usarla libremente. Esa es la premisa de Google. La premisa de Oracle es, no, tú no obtienes un beneficio económico directo de Android, pero sí lo obtienes de forma indirecta porque la gente usa tu servicio, porque la gente paga por tu servicio, porque la gente usa, porque tú vendes tu publicidad a través de este sistema operativo. Por lo tanto, efectivamente, directamente Android es gratuito, pero indirectamente es una fuente de ingresos para Google a través de la publicidad o del uso de su servicio. Entonces, Oracle dice que eso ya no es un uso justo y, por lo tanto, Google tiene que pagarle una determinada cantidad de dinero que no se ponen de acuerdo para compensar. Aparte, saben lo de la multa de la Unión Europea hace poco por posición dominante de Android, porque obliga a los fabricantes a montar la parte, o sea, Android, a mí me hace mucha gracia porque la gente dice, no, es que Android de código abierto. No, mentira. Android de código abierto en un aproximadamente hoy 35-40%, a grosso modo, ¿vale? Todo lo demás es código cerrado, es lo que llamamos los Google Services, ¿vale? Es todo lo que tiene que ver con la capa de servicios de Google, ¿vale? Entonces, toda esa capa de servicios de Google es cerrada. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú quieres montar como fabricante Android y poner Google Play, Google te dice, no, si quieres Google Play, te montas toda mi suite de aplicaciones. Te montas mi Hangout, te montas mi Google Books, te montas mi Google Video, te gustan mi Google tal, y sabes que hay 20 y tantas aplicaciones de Google, ¿vale? Es que la gente se pone, hay que ver que Google se está cargando aplicaciones, y le sobran más de la mitad. Entonces, y el problema es que todas esas aplicaciones de Google no se pueden desinstalar. Es decir, a ver, se pueden desinstalar, pero tienes que entrar voluntariamente en la aplicación, desactivar la aplicación, que no desinstalarla, borrar las actualizaciones que tiene. O sea, no es una cosa que sea sencilla y que pueda hacer fácilmente cualquier usuario. Entonces, tiene trampa, ¿vale? Porque están, entre comillas, preinstaladas y están protegidas, ¿no? Para que en cualquier momento puedan ser reactivadas. Entonces, eso es lo que ha multado la Unión Europea. También te digo una cosa, a mí me parece fatal, porque esto es, o sea, si el sistema operativo es de Google y Google lo ha pagado y le ha costado su dinero, pues oye, estas son mis normas. Es decir, lo que no puede ser es que tú me obligues, porque, o sea, a mí la multa de la Unión Europea no me parece que sea coherente, ¿vale? En ese caso estoy del lado de Google. Pero la realidad es que todo eso que te estoy contando, los problemas con Oracle, los problemas con la Unión Europea, luego los siguen mirando. Luego, aparte, los problemas con China, ¿vale? China ha cogido Android y ha utilizado la parte de código abierto, Android Open Source Project, ¿vale? AOSP, y ha creado sus propias versiones de Android, como Xiaomi, por ejemplo, como otros fabricantes chinos que aquí no conocemos, ¿vale? Pero al final resulta que cada uno de ellos ha creado su propio servicio alrededor del ecosistema de su propia marca, entre ellos mapas, etcétera, ha creado su propia versión de Android y resulta que las tiendas chinas de Google Play ganan lo mismo que la propia Google Play en el resto del mundo, ¿vale? Del total de aplicaciones móviles que se venden en el mundo, al año, Google Play está vendiendo aproximadamente un 25 y pico, cerca del 26, y las tiendas de móviles Android chinos, que son tiendas de cada fabricante, están en ese porcentaje, están en el 24, 25 igualmente. Entonces, claro, Google ve que se le ha ido Android de las manos. Y luego,
por esa estructura que tiene de no ser estable a nivel binario, ¿vale? ¿Por qué un fabricante tiene que adaptar todas sus aplicaciones cada vez que sale una nueva versión? Porque las conexiones binarias del sistema operativo no coinciden cada nueva versión, ¿vale? Cuando tú tienes Windows, por ejemplo, tú pones un parche de Windows que actualiza un driver o que actualiza un componente principal de Windows, ese componente se actualiza, el sistema operativo rearranca y como es estable a nivel binario y las conexiones y las llamadas binarias que hacen las aplicaciones una vez compiladas siguen siendo las mismas, el sistema sigue funcionando. En Android no pasa eso. En Android, una nueva versión de Android genera en la nueva compilación unas llamadas completamente diferentes a las que ya tenía. Entonces, por eso requiere que los fabricantes y las operadoras incluso creen y adapten y vuelvan a compilar para esa nueva versión lo que están haciendo, ¿vale? Entonces, claro, eso es un problema para el mantenimiento de lo que es el sistema, ¿vale? Cuando tú vas directamente, porque claro, esto no es una app, porque la gente dirá, no, pero es que si tú haces una app para Android 8, funciona en el 9 y también funciona en el 7, ya, pero es que eso va contra el kit de desarrollo, que es otra cosa, ¿vale? Porque Android también tiene el problema, entre comillas, porque todo el mundo dice, jo, es que Apple, fíjate, es que le pone 3 GB a los móviles de memoria RAM, o ahora le pone 4. Yo prefiero un Android que tiene 8, o tiene 10, o tiene 12, ¿vale? Pues bien, pero es que Android necesita más memoria RAM porque tiene que tener cargado la máquina virtual de Java siempre en memoria, ejecutando todos los desarrollos. Entonces, eso, pues bueno, es una característica que tiene el lenguaje y que hace que, bueno, pues tengas que tener presente que eso está ahí y que tiene que tener más recursos y que tiene que tener más memoria y que los rendimientos que va a dar cualquier cosa que vaya contra ese kit de desarrollo, pues, en fin, va a ser peor. Porque está interpretándose a nivel de software, ¿vale? Entonces, esto es una realidad empírica. Eso sí, los móviles nuevos son tan rápidos que ya, entre comillas, no notas diferencia. Pero bueno, pero aún así sigue habiendo problemas. Y como te digo, cuando un fabricante pone una serie de componentes, véase, chip de comunicaciones, memoria, cámara, en fin, todos los componentes internos, cada uno de esos componentes tiene un driver, igual que el Windows, ¿vale? Entonces, si toda la capa del sistema operativo cambia a nivel binario y los drivers ya no se pueden comunicar con el sistema operativo de forma correcta, tengo que recompilar todos los drivers que tiene mi equipo para que ahora sean capaces de comunicarse con la nueva versión de Android, ¿vale? Entonces, claro, al final le está costando tanto a Google sacar eso adelante que no le merece la pena. Entonces, ¿qué está haciendo? Está creando un nuevo sistema operativo. Pero ese nuevo sistema operativo no es decir, no, yo es que quiero sustituir a Android. No, no, o sea, olvídate. Fuchsia va mucho más allá. Fuchsia pretende sustituir a Windows, ¿vale? Fuchsia lo que quiere es sustituir a Windows y sustituir a cualquier sistema operativo que se ponga en cualquier lugar. Quiere ser el sistema operativo que se utilice en todo el Internet of Things. Quiere ser el sistema operativo que se use en cualquier móvil de cualquier fabricante que quiera utilizarlo para poder ponerlo. Quiere que sea el sistema operativo de cualquier tableta, el sistema operativo de cualquier ordenador y que tenga las mismas capacidades que puede tener cualquier otro sistema operativo, que sea sencillo y que pueda ser usado por cualquier desarrollador para hacer aplicaciones. No limitarse a sus propias librerías, que también las habrá, pero dar soporte oficial a cualquier lenguaje de programación y a cualquier tipo de librería que se quiera incorporar. Hacer lo más abierto posible y siempre a nivel nativo binario, nada de máquinas virtuales, para que todo funcione. Eso sí, Fuchsia, obviamente, tiene una retrocompatibilidad con una máquina virtual con Android, para que todo el software que hay de Android, cuando salga Fuchsia, siga funcionando en el nuevo Fuchsia. Esto es más que obvio, ¿vale? Porque si no, Google estaría loca, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que va a llegar un momento donde diremos, Android se acabó, fuera, entra Fuchsia. Que también puede ser que Google decida que, aunque cambie el sistema operativo en sí, lo quiera seguir llamando Android porque ya tiene la marca ahí y a nivel de cliente, y la gente quiere Android. ¿Vale? Y sigue diciendo Android. Pero Android como tal, lo que es el núcleo de Android, la forma en la que funciona Android, las actualizaciones que tiene Android, etcétera, todo eso cambiará. Porque Fuchsia sí es estable a nivel binario y, por lo tanto, cualquier actualización que haga Google
va a depender solo de Google y Google va a tener total libertad para hacer como hace Microsoft o como hace Apple, principalmente más como hace Microsoft, ¿vale? Que es un poco el símil más fiel a nivel genérico, ¿vale? Como hace Microsoft, que es actualizar Windows y que todos los drivers y componentes de los diferentes fabricantes sigan funcionando aunque cambie componentes del móvil. ¿Y tú crees que las marcas podrían aceptar ese cambio, tal y como está el mercado ahora mismo? Yo creo que las marcas no tienen otra, básicamente. Ese es el problema, que las marcas están cautivas. Las marcas y la gente, porque vamos a meternos todo el mundo, hay un cambio y nos echamos a temblar todo el mundo y no nos gusta nada. Por eso yo pienso que Google podría mantener el nombre Android, aunque luego el sistema operativo en sí cambie completamente. Y en ese momento llegar a los escritorios, etcétera, etcétera. Pero tú imagínate que los fabricantes tuvieran la capacidad de poner un sistema operativo competente, no Chrome OS, ¿vale? Que es como un navegador hecho sistema operativo, sino un sistema operativo competente, que funciona bien en el ordenador, que se entiende bien con tu móvil, que puedes programar en cualquier lenguaje, que puedes tener cualquier aplicación, que gracias a las librerías gráficas como Vulkan puede tener juegos de categoría, pues como ahora mismo tiene el sistema operativo Linux. No podemos olvidar que Google Stadia, el proyecto de streaming de Google para juegos que dicen que podrán llegar hasta 4K, va sobre Linux, ¿vale? Los juegos no van sobre Windows, va todo sobre Linux y con la librería Vulkan, que es el sustituto de la librería OpenGL, que había en su momento, y que, pues bueno, es una transformación de una librería que tenía AMD y que pretende ser, pues eso, el nuevo estándar abierto de programación gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues puede sacar un sistema operativo que sea bastante apetecible, que esté bien integrado con los servicios de Google, que están muy metidos en todo lo que es el flujo y el uso de los usuarios. Entonces, pues... Yo realmente lo que te comentaba, creo que el hacer tanto de Google como de Apple y de Microsoft, el que si te gusta un lenguaje puedas explotarlo. O sea, si te gusta Swift porque, yo qué sé, o te gusta, yo qué sé, o Kotlin o cualquiera de los que has comentado, que puedas hacer, no te voy a decir el 100%, pero un 90% de esa app, me parece una utilidad. Eso depende de lo que es la interoperabilidad, ¿vale? Una de las características principales que tuvo Swift al principio y que la sigue manteniendo es la interoperabilidad con Objective-C. Cualquier cosa que está hecha en Objective-C puedes usarla en Swift. De hecho, para muestra un botón, porque todo UIKit y toda la parte de construcción de aplicaciones para iPhone y iPad está hecha en Objective-C y tú la estás manejando desde Swift, ¿vale? Ese mismo paradigma fue el que usó Google para Kotlin, ¿vale? Kotlin es un lenguaje que lo que tiene es que tú programas ese lenguaje y tiene en este momento 3 posibilidades de compilación. Tú puedes coger ese código y transformarlo de 3 formas diferentes a algo que se ejecuta donde sea. Tienes un Kotlin JavaScript, que lo que hace es convertir el código de Kotlin a un código que se puede ejecutar en web. Tienes el Kotlin JVM, que es el que utiliza a día de hoy Android, que es el que convierte el código en Kotlin en el mismo código intermedio que se ejecuta a nivel software con la máquina virtual de Java, ¿vale? Por lo tanto, es interoperable. Eso es lo que ha hecho Google con la ayuda de JetBrains, de los creadores de Kotlin, para que tanto Java como Kotlin sean interoperables. Entonces, si tú haces una clase en Kotlin, puedes usarla desde Java, y si haces una clase en Java, la puedes usar desde Kotlin, ¿vale? Entonces, son interoperables, se entienden entre sí, pero el código binario, no binario, el código intermedio que genera Kotlin es exactamente el mismo que generaría Java, ¿vale? De forma que al ejecutarse en la máquina virtual de Kotlin, esa máquina virtual no sabe de dónde viene. De dónde viene, porque le da igual. Él piensa que es de Java porque el trabajo que hace Kotlin en ese sentido es perfecto, ¿vale? Y luego, el último plugin o compilador que ha salido ahora es el Kotlin Native, ¿vale? Que está basado en la misma arquitectura de compilación de Swift, en LLVM, Low Level Virtual Machine, que lo que hace es realizar una primera compilación de código intermedio, como la que hace Java, pero luego realiza un segundo pase
en el que transforma ese código intermedio a la capa binaria de ejecución del sistema operativo directamente. Por lo tanto, no necesita una máquina virtual que esté ahí ejecutándose, ¿vale? Sino que simplemente conecta las capas binarias a nivel de binario y funciona, ¿vale? Como una especie de máquina virtual, pero a nivel binario y sin ser una máquina virtual. Es más bien como una especie de intérprete binario en tiempo real, ¿vale? Explicado muy a grosso modo, ¿de acuerdo? Para entenderlo. Entonces, esto es. Entonces, esa interoperabilidad es algo que es muy productiva para cualquier lenguaje. Por ejemplo, ahora Chris Ladner, el creador de Swift y de la arquitectura LLVM, que es la que usa ahora Kotlin para hacer código nativo y poder empezar ya, que se puede hacer, programar aplicaciones nativas que sean tanto para iOS como para Android con un mismo código compartido. Ojo, código compartido. La parte de interfaz de iOS hay que hacerla con la biblioteca de iOS y la parte de interfaz de Android con la biblioteca de Android. Pero sí, puedes tener un codebase de lo que es la parte común, ¿vale? A la que tanto Android como iOS llame y es el mismo código compartido para las dos plataformas, ¿vale? Entonces, eso a día de hoy ya se puede realizar y la verdad que está bastante bien y está basado, como digo, en la misma arquitectura de compilación de Swift. Entonces, eso se va a seguir explorando. Como digo, Chris Ladner, el creador del lenguaje, trabaja ahora para Google, ¿vale? Es el director de TensorFlow, que es la librería de Machine Learning de Google, ¿vale? Que es la librería de Machine Learning más utilizada del mundo. Esta librería de TensorFlow ha sacado un módulo, un componente, un agregado del lenguaje que Apple ya ha aprobado y forma parte del propio lenguaje, llamado Swift para TensorFlow, que lo que hace es permitir una interoperabilidad de Swift con Python. De forma que tú ahora cualquier código de Python que hayas hecho lo puedes usar en Swift como si fuera nativo en Swift. Para eso Swift ha tenido que cambiar y adaptarse para poder recoger los flujos que Python es capaz de crear y Swift no podía. De forma que ahora cualquier modelo que esté programado en Python con TensorFlow se puede usar directamente con Swift. Y además, algo que no se podía hacer hasta ahora, coge el código de Python y lo compila a nivel binario, cosa que en Python no se podía hacer porque Python es un lenguaje de scripting como JavaScript, es un lenguaje que se interpreta en tiempo real a través de un intérprete. Por lo tanto, su rendimiento era peor, ¿vale? Porque tiene varias capas, ¿vale? Entonces, Swift lo que va a hacer es, claro, entonces Swift lo que va a hacer es coger ese Python y convertirlo en código binario, lo cual va a hacer que el Machine Learning tome una nueva dimensión completamente desconocida hasta ahora a nivel de rendimiento, de usabilidad, de seguridad, de funcionamiento, etcétera, etcétera. Y todo eso usando Swift. Entonces, insisto, tú ahora mismo, o sea, hay una forma muy sencilla de entenderlo. Tú ahora mismo piensas que en un Windows o en un Mac tienes impedimento para usar el lenguaje de programación que tú quieras, o en un Linux, por ejemplo. Sí. No, ¿verdad? Bueno, o sea, se tiene esa idea de no puedo hacer todo lo que me gustaría ahora mismo. Hasta sí, pero tú puedes usar, si tú pones un Linux, puedes usar Python, sí. Puedes usar Rust, puedes usar Dart, puedes usar JavaScript, puedes usar Kotlin, puedes usar Swift, puedes usar C#, puedes usar cualquier lenguaje de programación. Eso es lo que quiere Google. No limitar la librería a un lenguaje determinado, sino que él ha dado ya soporte a un montón de lenguajes, entre ellos Swift, para que el programador elija libremente qué lenguaje es el que quiere utilizar para usar su librería. Lo único que tiene que hacer es poner una capa que permita usar esa librería directamente. A lo mejor en tiempo que en vez de una aplicación te tarde un mes, pues que te tarde 20 días. A lo mejor por ser un poquito y que te funcione bien, porque el fallo a lo mejor es ese, lo que has comentado, que hay cosas que yo qué sé, ¿no? Que tú dices, joder, un teléfono con 8 GB de RAM, esta aplicación funciona horrible, te vas a uno de 4 GB, por lo que sea, que a nivel binario en ese teléfono funcione mejor, y es la misma aplicación que ha hecho el desarrollador. Va a sacar, ¿no? Es el fallo, ¿no? Realmente ayuda a entender mucho de los fallos que hay en Android, lo que has explicado. Es bastante, el problema que tiene Android es eso, es que es bastante inestable porque depende mucho de cómo cada fabricante haya hecho a lo mejor
el mismo modelo teniendo una versión libre que no ha pasado por el fabricante. O sea, a lo mejor yo qué sé, ya no fabricante, pero por ejemplo operador, puedes tener un Samsung, yo qué sé, ¿vale? Y resulta que tiene la capa del fabricante Samsung y luego tiene la capa La de Orange o de Movistar o de Vodafone o de quien sea. Si ese móvil lo compras libre, es probable que te vaya mejor, porque la capa que ha metido encima el operador probablemente esté impidiendo que el teléfono funcione más fluido y con mejor calidad. Pues porque sí, ha tocado y bueno, pues... a raíz de eso hubo, creo que BQ, hubo varias quejas de eso, de que hubo algo que se tocó en uno de los pasos y jodió casi medio sistema operativo por eso, porque tocaron, no me acuerdo si fue BQ o fue una marca con el software de BQ, algo por ahí pasó con BQ que fue sonado, vamos. Y fue por eso, porque alguien, una mente maravillosa, tocó lo que no tuvo que tocar. Y al final fallamos, es que lo que has dicho, es que somos los que dependemos, que somos imperfectos, entonces eso no puede ir, por mucho que la máquina sea... No tiene nada más que ver que Windows está todo el día teniendo fallos y teniendo problemas, Apple 3/4 de lo mismo, Android tal, o sea, todos los sistemas fallan, todo tiene problemas, de pronto hay un fallo de seguridad, cuando llegas a un evento de estos de seguridad, lo primero que cae siempre es Safari y es Windows y es... Sí, lo que más se usa. Por eso, o sea, es que no pues tiene... Sí. Pues bueno, espero que os haya... Nos vamos a despedir ya, que bueno, creo que ha sido un vídeo y un podcast bastante interesante. No sé, Julio, ¿se te queda algo en el tintero? No, simplemente, bueno, porque la verdad vamos a ver una transformación bastante interesante del mundo del desarrollo a partir de ahora. Todas las grandes marcas están preparando, llevan tiempo preparando, y ahora es cuando vamos a empezar a ver lo que es el recoger la cosecha. En el caso de Apple, en esta World Wide Developer Conference va a haber cosas muy ilusionantes y muy interesantes para todos los desarrolladores y que por obvia lógica van a beneficiar a los usuarios y que, bueno, pues ya iremos contando a medida que se vaya sabiendo. Pues sí. Así que nada, dejad en los comentarios cualquier cosa que tengáis dudas y bueno, si yo se la transmitiré a Julio César, sino que venga otro día, que está invitado siempre que él pueda. Vamos a empezar por el pueda, que mejor que él quiera porque el poder cuando quiera. Puede más. Cuando quiera pueda. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo y podcast. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.